cuídate mucho. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a ver, os hemos dado el documento con el fin de que, como no lo voy a contar tal cual está en el documento, que podáis, bueno, pues entender si algo digo que no queda claro. Lo primero que tengo que deciros es que lo que nosotros vamos a comentar de los presupuestos no tiene nada que ver con lo que se ha dicho de los presupuestos hasta ahora, no porque lo anterior sea mentira y esto sea verdad ni al revés, sino porque pues cada uno opina como le parece oportuno. Para empezar, comentamos un poco las inversiones, que parece, incluso la documentación de los presupuestos las ensalza, habla de recuperación de las inversiones, parece como si estuviesen haciendo un arco iglesia, y las inversiones no merece la pena prácticamente mencionarlas, primero porque son de muy poquita entidad, por término medio, de solamente cogiendo las 2 legislaturas de Rosa Romero, el término medio está entre 7 u 8 millones de euros lo que presupuestaban anualmente para inversiones, y ahora estamos hablando de 1.400.000 y pico euros, teniendo en cuenta que llevamos los 2 o 3 últimos años sin inversiones. En un caso 20.000 euros, en otro caso 0 total. Entonces, quiere decir que no tienen demasiada trascendencia. Luego, las inversiones que han planteado, que han presupuestado, no son inversiones que las podamos calificar de productivas, que vayan a repercutir en Ciudad Real, que se vaya a ver que va a haber movimiento, que van a generar contratación de empresas, puestos de trabajo. No tiene nada que ver con eso, no es para nada de eso, porque son básicamente inversión de reposición y poco más. Sí hay 2 cosas que queremos destacar en las inversiones. Una, los 980.000 euros que ponen y que los denominan reposición infraestructuras urbanas, y que luego en la documentación de los presupuestos dicen que es para aplicación de los planes de barrio. Lo primero es que el plan de barrios, como es un documento fantasma que no existe, que desconocemos, que no hemos participado en él, que no se ha hecho nada, pues bueno, pues si es para los planes de barrio, bienvenido sea. Y luego lo que sí tiene mucha importancia es que los 980.000 euros supone muchísimo menos dinero del que habitualmente se ha presupuestado para hacer actuaciones en los barrios. Generalmente, casi todos los presupuestos, al margen de que lo hayan luego ejecutado o no, han presupuestado en torno al 1,5 millones o 2 millones de euros para hacer cosas en los barrios, que iban repartidos entre inversiones y una parte que solía haber en el capítulo 2 de gasto corriente, que más o menos era para mantenimiento o para reponer o arreglar algunas cosas. Y luego llama mucho la atención los 230.000 euros que ponen, y que estamos en absoluto desacuerdo, para hacer un inventario del patrimonio. No está suficientemente explicado a qué van a dedicar expresamente ese dinero en el caso del inventario del patrimonio, porque hacer un inventario de patrimonio, nosotros entendemos que en lugar de despedir a la gente que han despedido del ayuntamiento, contratan a 2 o 3 personas para que hagan lo que es el trabajo de campo, de la calle, de ver el patrimonio que hay y los datos que tengan que recabar de él. Y luego, si lo que pretenden es gastarse en un programa informático para poder llevar el inventario, evidentemente no creo que ni siquiera Bill Gates esté en disposición de hacer un programa que valga tanto. Hay programas de software libre que podían utilizar, con lo cual no costaría nada. Hay programas que 20.000, 30.000, hasta 60.000 euros que puede valer un programa, y ya es un programa. Como me imagino que no tendremos el patrimonio del Estado, ni de la Comunidad de Madrid, ni cosas así, entiendo yo que no hace falta un programa, un gastar tantísimo dinero, con lo cual, en resumen, las inversiones es como el conjunto de los presupuestos, pues eso, pura entelequia y dar una apariencia de que hay una recuperación cuando es absolutamente falso. Sobre el endeudamiento, que luego tendremos que hablar un poquito de él, solamente comentar que el endeudamiento, que crece y crece y crece cada año, pero en los últimos años está creciendo
no porque el ayuntamiento se endeude en beneficio de la ciudad, sino porque se endeuda como consecuencia de su mala gestión presupuestaria, que tiene que asumir, pedir crédito y asumir el pago de los créditos y los intereses para el pago a proveedores. Entonces hay, desde que se inició la gestión del pago a proveedores, incluidos los 4.100.000 euros en números redondos que han pedido este año, hay más de 18 millones de euros que el ayuntamiento ha pedido para pagar a proveedores, en base a 3 decretos que han salido en distintos momentos y que han utilizado. Con lo cual, en el endeudamiento nos parece que es una barbaridad el incremento de endeudamiento que hay, porque además no es que nos vayan a mejorar los servicios ni la vida ciudadana, sino que es por otras razones. En el caso del estado de ingresos, los ingresos están hinchados, no son reales, no se va a recaudar lo que dicen, lo que presupuestan inicialmente, y está clarísimo que no va a ser así. Y solamente poniendo 2 o 3 ejemplos yo creo que quedaría suficientemente claro. Por ejemplo, en el caso del IBI, teniendo en cuenta que hay un plan de ajuste y teniendo en cuenta lo que se ha aprobado en las ordenanzas fiscales, ellos hablaban de congelación, nosotros les decíamos que iban a tener unos ingresos superiores al 8% por el mero hecho del movimiento que hay de viviendas nuevas y la revalorización catastral que se está produciendo. Ellos lo negaban y decían que no, que eso era mucho, pedimos una rebaja del tipo, no hicieron caso. Bueno, ahora sin embargo indirectamente nos dan la razón, porque en el capítulo 1, que son los impuestos directos, donde está el IBI entre otros, pero este es el más significativo, el incremento que ellos ponen que van a recaudar es el 13-28%. O sea, ellos dicen que van a recaudar un 13-28% más que el año pasado, que no tiene nada que ver con lo que asumían cuando se hicieron las ordenanzas fiscales y se habló del IBI, y sin embargo ahora lo meten. En el caso de las tasas y precios públicos, que es el capítulo, creo yo, más importante, porque es el que depende total y absolutamente de lo que el ayuntamiento quiera hacer, las puede subir, las puede bajar, puede incrementarlas, puede modificarlas, puede hacer lo que quiera, porque no depende, como en el caso de los impuestos directos e indirectos, de lo que haga el Estado o de lo que el Estado reparta o diga. Sin embargo, dicen que van a recaudar menos, lo cual, si es verdad, es que nos han engañado en el tema de las ordenanzas fiscales, o nos han engañado en el tema del plan de ajuste, o nos han engañado en las 3 cosas. Porque si se congelan, según decían ellos, se congelan las tasas, quiere decir que los padrones de cada una de las tasas seguirán siendo los mismos. Con lo cual, como mínimo, se debería recaudar lo mismo que el año pasado, no menos, lo mismo que el año pasado. Con lo cual, si ponen menos, pues es porque algo hay que no dicen y que no cuentan y que vamos a intentar explicarlo ahora después. Bueno, no me voy a meter con el tema de la memoria, porque en la memoria de los presupuestos se dice que la base de cálculo para poner los ingresos que ponen en cada uno de los capítulos son las liquidaciones presupuestarias, más que la liquidación en sí misma, la liquidación recaudada, lo recaudado. Bueno, pues si eso fuera así, significaría que no tendríamos en ninguno de los sitios de los capítulos de ingresos donde ellos dicen que va a haber esos incrementos o esas cantidades que se van a ingresar, no responderían a la realidad, porque como está explicado en el documento, no voy a decir más, se ha ingresado lo recaudado, lo verdaderamente recaudado, no lo previsto, ni los derechos reconocidos que tienen consecuencia de los padrones de cada una de las tasas y de cada uno de los impuestos, es bastante menos de lo que pusieron el año pasado, y además se repite uno y otro año, con lo cual quiere decir que no está bien. Hay un capítulo que nos llama muchísimo la atención, que es el capítulo 5 de los ingresos. En ese capítulo 5 están los cánones, que son los cánones que cobran por la privatización de servicios. Cuando se privatiza un servicio, la empresa adjudicataria le da un dinero
y ese canon tiene que ir a parar a el capítulo 5 de ingresos. Bueno, pues curiosamente lo rebajan ese capítulo un 70 y tantos %, y en el concepto presupuestario donde va incluido el tema de los canon que pagan las empresas privadas, supera el 74% de rebaja respecto del año anterior. Y eso es imposible que se produzca, porque de la zona azul hay 2 empresas que pagan 2 cánones, la suma de las 2 son 2.700.000 euros. Y como han privatizado el alumbrado público, la empresa privada que ha cogido el alumbrado público les ha dado 2 millones de euros. Con lo cual quiere decir que ese dinero que no está en el capítulo 5, que son 4.700.000 euros, tendrían que explicar en la memoria, en el informe económico financiero y en algún otro sitio más por qué no están y qué ha pasado con ellos. Entonces nosotros entendemos que lo que ha ocurrido es que como el ayuntamiento no tiene liquidez, está privatizando servicios para conseguir esa liquidez. Y como la liquidez que necesita la necesita de forma perentoria, lo está cobrando este año. Este año cobrará lo de dentro de 2 años, lo que tendría que cobrar dentro de 2 años, y así está haciendo desde algún tiempo, con lo cual aplicarán imputar el ingreso como ellos les parezca oportuno, y no aparece ese dinero en el capítulo 5 de los ingresos. ¿En qué repercute además eso? Pues en que si se hicieran los datos fueran reales, probablemente no podrían pedir créditos, porque habría que calcularlo, pero probablemente superarían en los ingresos y en los gastos corrientes el tope legal previsto, y no podrían, y estarían superando el 25% del endeudamiento y no podrían pedir créditos, en el caso de que pusieran todas las cifras como deberían de ser. En el caso, hay un dato muy importante que entendemos que tiene un nombre muy concreto, esa práctica, y es que aparece curiosamente en el capítulo 3 de gastos, donde están las tasas, debería estar el concepto 330, que es donde va a parar el dinero que se recauda, no el canon, el dinero que se recauda por zona azul. Ese concepto presupuestario no está en el capítulo 3, no hay, está vacío, no existe. Y sin embargo, en el capítulo 5 de ingresos hay 330.000 euros, que según dice la propia memoria, son de el tercer pago de la zona azul. El tercer pago de la zona azul es lo que se va recaudando. La zona azul paga 2 cosas, el canon, y luego de lo que se va recaudando hay una distribución de porcentajes que se reparten entre el ayuntamiento y la empresa, y ese dinero que le tiene que dar la empresa al ayuntamiento son estos ingresos que van haciendo periódicamente. Con lo cual quiere decir que estos 300.000 euros deberían de estar imputados en el cociente 330 y no en el capítulo 5. Y que no sabemos, porque no lo explican, si hay alguna razón para hacerlo, no está en la documentación de los proyectos, por qué lo han hecho así. Entrando en el presupuesto de gastos, pasa 3/4 de lo mismo. Tampoco es real, se cuentan muchas milongas, y si se analiza, pues se lleva uno muchas sorpresas. Por ejemplo, en el caso concreto del capítulo 1, que son donde están los gastos de personal, hay un incremento, pero es un incremento que es falso, que es mentira, que no es real, porque la normativa vigente no permite subir un solo euro a los funcionarios, los empleados públicos, porque están congeladas las retribuciones. Con lo cual el capítulo 1 no tendría que tener ningún incremento, salvo que hubieran metido, están haciendo lo contrario, están despidiendo, hubieran metido a más personas. Como no han metido a más empleados públicos, no tiene por qué incrementarse. ¿Por qué aparece un pequeño incremento? Pues porque tendrán que dar cumplimiento a la sentencia que les obligará a ellos, como al resto de las administraciones, de pagar los 41 días de la paga extraordinaria de diciembre del 2012. Que ya hay muchas sentencias que se han ganado, y que ellos lo que hacen es dotar una partida para poder hacer frente al pago, evidentemente. Esa es la razón por la que sube el capítulo 1, con lo cual numéricamente sube, realmente no sube, no se incrementa. En el caso del capítulo 2, y no me voy a extender porque habría que decir muchas cosas, pero bueno,
el capítulo 2 de gasto, donde está el gasto corriente, ellos aparentemente hacen una reducción del 8%, pero la reducción del 8% es falsa. Cuando digo falsa no es que la diferencia de las cifras no de eso, sino que es falsa porque ellos no cuentan a los ciudadanos por qué razón se produce ese recorte, esa rebaja. No porque hayan controlado el gasto corriente, ni porque lo hayan rebajado, sino porque hay dos cosas muy importantes que han hecho, con la intención evidentemente de rebajarlo. Privatizar servicios públicos. Entonces, como han privatizado la grúa, que la metieron con la zona azul, son 270.000 euros que ya no aparecen en el capítulo 2 de gastos, porque ya no lo pagan ellos, ¿eh? Y además le genera supuestamente ingresos. Y como han privatizado el alumbrado público, tienen que quitar dos partidas que había en el alumbrado público, en lo que se gastaban en la reposición y en el mantenimiento, de lo que se funde, de lo que se rompe, que ahora lo tiene que hacer el ESNOR, la empresa adjudicataria, y lo que pagaban de consumo, que también lo tiene que pagar la empresa adjudicataria. Con lo cual quiere decir que de golpe le han quitado al capítulo 2 de gastos más de 2 millones, casi 2,5 millones de euros. ¿Eh? Con lo cual, si esos 2 millones permanecieran y calculáramos lo que ha pasado del año pasado a este, veríamos que lo que ocurre es todo lo contrario, que se incrementa el gasto corriente. Y hay otro dato importante para que el capítulo 2 de gastos aparezca rebajado. Y es que recordaréis que hace algún tiempo acordaron eliminar líneas de autobuses y eliminar paradas de autobuses. Entonces, en una negociación opaca, que no nos hemos enterado casi nadie, ellos acordaron que, con la empresa de autobuses, que 142.800 euros que pagaban por el transporte de los anejos, en el 2013 está sin ejecutar y en el 2014 no aparece ese dinero. Con lo cual han quitado del capítulo 2, con ese apaño de quitar líneas y de quitar paradas de autobús, han rebajado el dinero que le dan a la empresa concesionaria de los autobuses en bastante dinero. Por un lado, los 142.000 euros que están en el capítulo 2 y por otro lado, 200 y pico mil euros que han rebajado de lo que le dan por los autobuses urbanos, que están en el capítulo 4, donde están las subvenciones, y que no tienen que ver con el capítulo 2, pero que también lo han reducido de esa manera entre artificial y... La conclusión en el caso del tema del capítulo 2 es que, evidentemente, la realidad es que si se valorara realmente lo que han hecho, lo que se produciría es un incremento de los gastos del capítulo 1, del capítulo 2. En el caso de las transferencias corrientes, de lo que son las subvenciones, el capítulo 4 lo han incrementado, tiene 1 millón y pico más de euros que el año pasado. Y también da una falsa impresión, que además es mentira. En el capítulo 4 están las subvenciones, pero también están el dinero que le pasan a los patronatos, y también está el dinero que emplean en los consorcios, y también está el dinero que emplean en las mancomunidades. Y entonces, todo ese dinero es lo que suma el capítulo 4. Con lo cual, lo que se ha incrementado es 2 pagos a 2 mancomunidades que no los hacían antes, que los tienen que hacer ahora, y es una razón del incremento, pero sin embargo han disminuido la aportación al INPEFE para empleo, han disminuido la aportación al patronato de discapacitados y han disminuido la aportación al patronato de deportes, lo cual entendemos que les debería dar vergüenza política, por supuesto, porque si llevan 3 o 4 años, por término medio, incrementando las tarifas de la ordenanza de la utilización de las instalaciones deportivas en torno al 20%, por distintas vías, generando tarifas nuevas o incrementando las que hay, ¿cómo es posible que ese incremento
de las tarifas ni siquiera repercuta el mantener el dinero que aportan para el deporte, como ayuntamiento, que aportan al patronato. No entendemos. Si además a eso se le suma la potenciación indirecta que están haciendo de empresas privadas que se dedican a promocionar deporte y a dar deporte, incluido la última de nudos, pues evidentemente tiene explicación lo que pasa, ¿no? Pero llama la atención. Y una cosa muy importante, y con esto y un par de cosas más termino, y es que incluso en algún momento determinado hasta se han intentado reír de Chon, de la presidenta, con el tema de las subvenciones, y han dicho además mentiras. Lo que han dicho sobre eso han mentido descaradamente, porque decían que Chon, que la presidenta de nuestra federación, había dicho unas cosas que no las había dicho, y no las había dicho porque es imposible que las diga. El dinero que le dedican a subvenciones es solamente el 3,67%. Subvenciones, entendiendo por subvenciones el dinero que le dan al tejido asociativo de esta ciudad, a las distintas asociaciones de todo tipo que estamos en la ciudad. Entonces, de 11 millones y pico de euros a las asociaciones, a todas las asociaciones de todo tipo, solamente le dan 411.000 euros. El resto va a otras cosas, que no decimos que vaya ni deje de ir, pero va a otras cosas, no a subvenciones. Y en el caso concreto de la federación y de las asociaciones de vecinos, lo que han hecho es, llevan 2 años presupuestando 10.000 euros, no repartiéndolo, o mejor dicho, repartiéndoselo a quien ellos les parece oportuno, incluso negándole subvenciones a gente, asociaciones, y para hacer eso que hace esa asociación se lo dan a una asociación de vecinos que no tiene nada que ver con eso y que lo hace un año, no sabemos muy bien por qué. Me estoy refiriendo al tema de las encajeras de bolillos, No se lo dieron a la asociación que hay en Ciudad Real y sí se lo dieron a una asociación de vecinos para que hiciera un encuentro. Y también han dado dinero de las asociaciones de vecinos para que tengamos en Ciudad Real Feria de Sevilla, lo cual está muy bien. Entonces, a nosotros, las asociaciones de vecinos, no nos han dado ni un solo duro, ni un solo euro, ni este año pasado, ni el anterior. Y el año pasado aparecía ejecutado prácticamente el dinero sin que nosotros lo hubiéramos percibido. Con lo cual, lo que han dicho varios de los concejales, incluido el portavoz, respecto de eso, es falso que nos hayan dado ningún tipo de dinero y es falso que nosotros defendamos el dinero para las asociaciones de vecinos y no para las demás. Es falso porque no es así, porque no lo defendemos. Y en las alegaciones que vamos a presentar se lo dejaremos meridianamente claro que queremos dinero para todo el movimiento asociativo. Porque además ocurre una cosa que es un agravio comparativo con las asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos hemos pasado de tener 65.000 euros a tener 10.000 sin repartir, sin que nos llegue un euro. Sin embargo, los tres anejos le dan 12.000 y pico de euros. 20 o 22 asociaciones de vecinos, 10.000 euros. Y además no se los reparten. Eso es lo que hace el ayuntamiento y lo que tenían que haber contado los 2 concejales o 3 que han hablado del asunto, que imagino que lo dirán porque no lo desconocen. Lo cual a lo mejor tenía que provocar que se fueran, pero bueno. Y luego, por terminar, con el tema de lo que nosotros denominamos gasto social, el dinero que va a empleo o a mejorar la situación social, la mala situación social que hay en la ciudad, bueno, pues lo disminuyen. Incluso aquellas cantidades que para ellos son interesantes, y mantienen o lo incrementan un poco algunas que se conoce que ven que tiene más rentabilidad política, Y nosotros lo que vamos a pedir, y lo explicaremos más detenidamente cuando hagamos las alegaciones, es que se incrementen esas cantidades, que hay muchos vecinos y vecinas, muchos ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad que tienen muchos problemas y que debería haber dinero en los presupuestos para echarles una mano de verdad, con dinero y no con palabras,
porque claro, pedirle empleo a los Reyes Magos por parte de la alcaldesa, pues está es muy interesante, ¿no? Mientras ella despide a trabajadores y reduce el capítulo 1, le dice a los Reyes Magos que le traigan empleo. A lo mejor es que creen ellos, ¿no? Y espera que se lo traigan, pero vamos, si le tienen que traer el empleo, pues más le dimitiera y dejara que gobiernen en Ciudad Real los Reyes Magos. Resumiendo, son unos presupuestos engañosos, por todo lo que hemos dicho, aparentan una cosa, la realidad es otra muy distinta, son irreales porque no están las cantidades, las dotaciones que deberían de estar, solo pretenden aparentar una buena gestión. Lo que están pretendiendo es que digan, estamos saliendo de la crisis, le vemos la luz al túnel, fijaros que hemos recuperado, hemos incrementado partidas, hemos recuperado las inversiones, y es todo filfa y todo mera hablar por hablar, porque además en el caso incluso de las inversiones, desde hace muchos años, no del año pasado, ni el anterior, ni el anterior al anterior, y los datos ahí están, entre el 70 y el 80% de lo que presupuestan no lo ejecutan. O sea, se queda sin hacer. Y lo van arrastrando año tras año, y a lo largo de los años se queda perdido por el camino mucho dinero. Luego entendemos que son unos presupuestos tramposos, porque hay cantidades que no aparecen, cantidades que están puestas y que responden a una cosa pero realmente son otra, no se explican, no se especifican ni en la memoria ni en los documentos que obliga la Ley de Haciendas Locales a que aparezca explicación. Es decir, dice la Ley de Haciendas que hay que explicar en la memoria los cambios que ha habido y por qué los ha habido de un presupuesto para otro, y no lo explican. Y son antisociales porque prácticamente, salvo 2 o 3 excepciones, todas las partidas de dinero que tienen que ver con gasto social, de forma directa o indirecta, todas las reducen, incluido el empleo de los Reyes Magos. Es decir, ellos reducen, y es el 4º año que le reducen el dinero al INPEFE, y luego va a pedirle empleo a los Reyes Magos. Pero le reduce el empleo a los... al órgano que teóricamente lo han montado para eso. Y bueno, pues eso de alguna forma, si queréis saber algo más, porque tela para cortar y todo lo que se quiera, eso es lo que nos parecen los presupuestos. ¿Vais a presentar las enmiendas? Si tenéis alguna ya prevista. Las enmiendas las estamos viendo porque tenemos que reunirnos todos y discutirlas. El plazo se acaba el día 7 de febrero, con lo cual la semana que viene las tendremos, queramos o no queramos, tener listas. Y además le vamos a demostrar a la corporación y al interventor en particular, que se empeña todos los años en descalificarlas, es decir, que no se ajustan, que no sé qué, que no responden a lo que dice la ley, que sí se ajustan y que sí responden, y que los presupuestos están mal hechos y por eso nos permiten hacer reclamaciones. No sé si desde el ayuntamiento se han puesto en contacto con alguno de vosotros en estas 2 semanas para preguntaros por las obras que se van a hacer del plan de barrios. Tú eres, indudablemente eres el 4º Rey Mago. Sí, no, es Papá Noel. Y bastante la pregunta, Hilario, y yo te diría que en estas 2 últimas semanas, no, yo diría que estos 2 últimos años posiblemente que no se nos llaman. nos brindado mal. No se han brindado ni absolutamente para nada, ni ahora ni hace ya muchísimo tiempo. Dijeron que lo de los presupuestos y tal, que el plan de barrio iban a hacer ellos, ¿cómo es? Un conjunto que les iba a costar 60.000 euros o no sé qué, ¿no? Que le iban a hacer ellos. El plan, lo que era el plan. Lo que era el plan. Y no sabemos si se lo habrán gastado o no se lo habrán gastado ni nada. Bueno, la empresa que hizo el trabajo se lo habrán pagado. Digo yo que se lo habrán pagado. Aquí, desde luego, por ejemplo, personalmente, aparte de presidenta de aquí de la granja, te voy a decir que absolutamente mentiras. Aquí no ha venido nadie. Nada de nada. Y es más, si habéis visto también las noticias, dice el señor Martín, que se va a fiar más de un vecino anónimo, una persona de que llame, por ejemplo, a un buzón de estos de la radio o las redes sociales, se va a fiar muchísimo más y va a hablar más con esa persona más que con las asociaciones. Cuando en su momento se hizo las asociaciones,
para eso, para tener una comunicación directa con el ayuntamiento y para saber más bien la problemática que hay de cada barrio. Y yo le contesté al señor Martín que parecía mentira que ese señor había estado en una asociación de barrios. Nada más y nada menos que de tesorero. Y estuvo de tesorero, que no era vocal siquiera, que era algo más, creo yo, vamos, que debería de tener una poquita de más tacto y más cabeza para hablar y para decir cosas que si en su momento, en este momento lo siente, me parece una faena muy gorda que hubiese estado este señor de tesorero en una junta directiva de una asociación. Porque me parece a mí que se está riendo de los demás, claro. Oye, hay una cosa que se me ha olvidado y que, vamos, no me la perdono y que sí me gustaría que la tuvieran en cuenta, y es que el tema de la zona azul, el tema de las monedas, ¿sabéis cómo está? Bueno, pues curiosamente no hay ni una explicación en los presupuestos, ni una partida donde aparezcan, donde se diga de dónde van a salir perdón, los 14.500 euros que supuestamente valen las monedas. No hay una partida de ingresos en donde aparezca el dinero que va a ingresarse consecuencia de la compra de las monedas, y no hay una partida, en el capítulo 4 se supone, de esa supuesta subvención que supuestamente han aprobado para sufragar el perjuicio, entre comillas, económico que le puede generar las monedas a las empresas adjudicatarias. O sea, esos tres datos que deberían estar, cuando menos, explicados en la documentación de los presupuestos, tampoco están. Se le preguntó en su momento, cuando lo de participación y de tal, y entonces se dijo que... En el Consejo de Ciudad. En el Consejo de Ciudad, de que sería... Eso vendría en la partida de la zona azul. Pero no ha sabido más explicar más nada, ni de dónde va a salir ese dinero concretamente, ni nada de nada. Yo creo que, en definitiva, y por acentuar un poco lo que decía José Luis antes, el Ayuntamiento de Ciudad Real, el equipo de gobierno, creo y considero que ha perdido, o creemos que ha perdido una oportunidad a la hora de afrontar el año 2014 de hacer un guiño a la ciudadanía, ¿no? De decir, estamos con vosotros y os vamos a apoyar. Era una puntualización, entonces tampoco era simplemente e insisto en que el gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real creo que ha dejado pasar una oportunidad de tener el detalle con los ciudadanos y con las ciudadanas de Ciudad Real, de hacerles un guiño en el sentido de apoyo, de mejora real de la ciudad, de una mejora real de la ciudad, porque se lo merece Ciudad Real, tanto los ciudadanos como las ciudadanas, como lo que es la ciudad en sí. Y creo que he perdido una oportunidad de oro afrontando este año 2014 con la realización de estos presupuestos. Era simplemente eso. Tú eres del Lanza, ¿verdad?